Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. En el día de hoy vamos a estar hablando cómo diseñar etapas de preamplificación y de baja señal con pentodos. En particular, nos vamos a basar en la famosa EF86 y cómo carajo polarizarla. Antes de arrancar, obviamente, les quiero agradecer a todos el apoyo. Yo soy Andrés. Si querés, te invito a que te suscribas a mi canal. Y antes de arrancar, obviamente tenemos que hablar por qué yo usaría un pentodo en la etapa de preamplificación. Si vos te estás preguntando ahora mismo, che, espera, yo pensaba que los pentodos solamente se usaban en las etapas de salida y las etapas de amplificación se usaban los triodos, bueno, te recomiendo que mires este video de acá, señal versus potencia, donde explico las distintas características de esas dos secciones en los amplificadores. Pero vamos a hablar un poco de esto. ¿Por qué yo querría preamplificar con pentodos? Bien, vamos a hablar un poco primero de las características de los triodos y de los pentodos. Bien, la primera característica cuando preamplificamos con triodos con respecto a pentodos es que tenemos menor ganancia. Los pentodos suelen tener mayor ganancia. Bien, el triodo tiene menor distorsión, mientras que el pentodo suele tener mayor distorsión. Esta distorsión es más bien de segundo armónico y esta distorsión es de tercer o quinto armónico, ¿bien? Lo que nos va a dar en principio es un sonido más gordo, más mullido, vamos a decir, con más carga de graves, y este nos va a dar un sonido mucho más estridente, con mejores ataques, ¿bien? El triodo tiene menor ruido, ¿bien? En todo sentido, va a tener menor hum, tiene generalmente menor ruido mecánico. Y acá viene una cuestión. El pentodo tiene más ruido, es propenso a tener bastante hum y bastante ruido microfónico. ¿Por qué? Por una cuestión de la alta ganancia y además de la complejidad de su construcción. De hecho, estos pentodos, generalmente si los ven en amplificadores, deberían estar montados en zócalos que tengan algún tipo de amortiguador o algo, mientras que estos no tanto. Entonces básicamente vamos a querer un pentodo por el tema de el sonido y la ganancia. ¿En qué me conviene tener una buena ganancia? Que si vos tenés una buena ganancia en la primera etapa, vas a tener una mejor cifra de ruido, o sea, menor ruido, y vas a poder trabajar. Tu amplificador en general va a estar menos ruidoso porque vas a tener que amplificar menos las señales, ¿bien? Otra buena ventaja es como tiene tanta ganancia, me permite también ciertos circuitos alimentarlos. Algunos tone stack los puedo alimentar directamente de la salida del pentodo, mientras que con los triodos debería tener algún circuito buffer. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a por ello. Cuando nosotros diseñamos una etapa con triodos es relativamente simple. Tenemos nuestras curvas características, donde nuestra resistencia de ánodo va a determinar el punto de, básicamente vamos a determinar el punto de saturación. En nuestro punto de corte tenemos nuestra alimentación B+, y luego la polarización generalmente la podemos controlar con el valor de cátodo y la corriente de ánodo, y listo, se acabó. Nuestra ganancia va a ser la diferencia entre el movimiento que yo tenga, las líneas de tensión de grilla a cátodo, y después comparado con la tensión que va a caer desde el ánodo al cátodo en el eje X. Ahora, yo cuando diseño una etapa de amplificación con pentodos, la cosa se vuelve un poco más compleja. ¿Por qué? Porque mi ganancia en tensión, vamos a decir mu, va a depender de la transconductancia y de la R de ánodo que yo pongo acá. Vean nuevamente mi video de señal versus potencia. Y como bien decía ahí, esta transconductancia va a depender de la tensión va a depender de esto. Yo no voy a entrar a diseñar con mis curvas de ánodo. Yo voy a empezar a diseñar mi etapa con mi curva de transferencia de
screen grid, como lo que estamos viendo ahora en pantalla. El tema es con qué criterio voy a empezar esto. Hay varios criterios y eso va a depender de las necesidades que yo tenga para mi circuito. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, pero si yo pongo una resistencia acá suficientemente grande, mi ganancia va a ser mayor. Está bien, pero ¿cuál es el límite este? Empiezo a tener, si pongo megohms, tengo límites de ruido y además, no, tenemos que olvidar que en algún momento voy a ir a mis curvas de transferencia de corriente de ánodo contra tensión de ánodo y mientras más grande esta resistencia, más aplanada va a estar la curva y voy a tener muchísima distorsión. Entonces tengo acá un cierto límite. ¿Cuál es el criterio? Bueno, varios criterios son, si esto yo lo pongo en un preamplificador, yo lo que voy a querer es, por ejemplo, acá primero podemos decir que quiero tener B más sobre 2. Bueno, esa es una. Otra es, si vemos las curvas de transferencia, yo voy a querer que mi curva pase por este punto de acá, que es el codo o el ni, que es donde voy a tener mayor excursión con menos distorsión. Es el criterio de menor distorsión. Perfecto. Y ahora, como yo ya en otros videos había nombrado, la tensión de screen grid me va a modular básicamente las curvas de ánodo de tensión corriente de ánodo. Como vemos acá en unas capturas donde vemos mientras que cambia el screen grid van cambiando las distancias de las curvas de transferencia de ánodo. Entonces digo, bueno, pero verá, si yo uso la curva que me da la hoja de datos, que está a una determinada tensión de screen grid, listo, uso esa, me conformo con esa, está perfecto. Ok, pero ¿le estás sacando el mejor provecho a tu válvula? ¿Cómo es eso? Porque si yo me fijo solamente en esa curva, esa única curva que me da la hoja de datos, voy a entrar en unas situaciones donde, por ejemplo, las tensiones que yo manejo de B+, no se corresponden bien ahí, o de repente me puede llegar a quedar la curva muy, muy abajo y en una zona muy distorsiva, o el otro caso contrario, me puedo pasar de disipación. Entonces yo tengo que regular el screen grid porque si no me va a quedar un diseño poco, vamos a decir, poco eficiente. Ok, entonces ¿cómo carajo lo hacemos? Porque bueno, ya tenemos el tema de la polarización, digamos, fija acá. Quiero tener esto que sea la mitad y yo sé que esta resistencia va a estar dada para que me cruce la recta ese codo. Bueno, el otro criterio, que yo voy a dejar una página donde explica bien eso, es el tema de la ganancia. ¿Qué ganancia voy a querer acá realmente? O sea, volvemos al principio, pero ahora va a ser ganancia en alterna. Lo que podría decir es lo siguiente: yo voy a querer, si yo tengo esta excursión acá, que acá tenga B más y acá tenga 0. Entonces, y esto me va a determinar bien la señal que puedo llegar a tener acá. Entonces yo podría decir, bueno, yo quiero una ganancia de, no sé, 150 veces, 200 veces. Perfecto, va a ser esta tensión dividido 200, me va a dar mi señal de entrada. Otro criterio podría llegar a ser, espera, yo sé que voy a tener una guitarra y puedo poner como para, viste, vieron cuando tiene el normal y el activo o pasivo activo. Decir, bueno, yo quiero una señal que cuando acá venga 0,5 volts, acá tenga máxima excursión. Entonces, mi ganancia va a ser B más sobre 0,5. El B más este tiene que ser RMS, obviamente, ¿no? Entonces, acá es donde entramos. Supongamos que si yo quiero tener 0,5 volts de entrada, vamos a poner, y para estar como más que seguros, vamos a poner 3 volts pico a pico en la entrada. 3 volts pico a pico en la entrada. ¿Para qué? Para asegurarme de que en mi recta de carga yo no esté ni muy cerca de esas partes de los dos extremos distorsivos, ¿bien? Que son básicamente cuando la señal empieza a poner en corte la válvula o ponerla en saturación. Entonces, si ahora vamos a nuestras rectas de screen grid, vamos a tener que agarrar algún sector que nos parezca lo más lineal posible para tener, por ejemplo, esos 3 volts pico a pico. De ahí agarramos la mitad y trazamos una recta en vertical. Ahí lo que vamos a ver, donde se cruce con alguna recta en una zona lo más lineal posible, y trazamos nuestra señal en horizontal y nos va a dar cuál va a ser la corriente de ánodo. Pero eso es estático.
Si yo hago un diferencial, lo que me va a dar ahí es la transconductancia y ahí yo voy a tener ya este valor. Entonces voy a tener mi ganancia, que lo determinaba de esta manera, mi valor, y acá voy a tener, por despeje, voy a saber cuál va a ser mi resistencia que voy a tener acá. Bien, cuando vamos a querer determinar la tensión que yo voy a querer tener acá para generar esa caída, bien, el BG, tengo que tener en cuenta que la corriente que pasa acá, I de cátodo, es igual a la I de ánodo más la I de G2 o de screen grid. Generalmente se puede establecer una relación entre I de ánodo sobre IG2 o viceversa, ¿no? Esto me da una relación que es constante. Si sube la corriente acá, va a subir la corriente acá. Eso lo vamos a utilizar ahora en un rato. Entonces, yo lo que puedo decir es, si esto yo lo conecto acá al B+, y acá vamos a suponer que en nuestro ejemplo necesito, estos son 250 volts, y acá necesito 140 volts, ¿bien? Ojo también, yo cuando hablo de tensiones de ánodo y tensiones de screen grid es con respecto al cátodo. Si este cátodo no está masa, tengo que restarle esta corriente acá, ¿bien? Entonces supongamos que yo voy a querer, vamos a poner un ejemplo, 5 volts acá para que tenga menos 5 volts. Es un ejemplo este, ¿bien? Entonces yo voy a necesitar que mi screen grid que tenga 140 volts, acá voy a ver con respecto a masa 145 volts, ¿bien? El resto, 250 menos 145 volts, tiene que caer acá, en esta resistencia. Y ahí es como yo voy a determinar la polarización de screen grid. Esto hay hojas de datos, por ejemplo, si voy a la 6J1 o la 6AK5, que me dicen que para cierta tensión de screen grid voy a tener cierta corriente de screen grid, con lo cual es una ventaja. Bien. Si están un poco confundidos con esto, les recomiendo que vean mi video de cómo carajo polarizo el screen grid, porque esta es la cuestión. Cómo cambia el criterio de los triodos con respecto a los pentodos. Bien, esto es clave. Empezamos por acá. Por último, creo que es lo último que me queda por decir, es, bueno, ¿cómo polarizo el screen grid? Porque pasa lo siguiente. Si yo estoy en un pico positivo, me aumenta la corriente, también aumenta la corriente screen grid, con lo cual acá va a subir la tensión. Si sube la tensión acá, baja la tensión, me baja la ganancia. ¿Qué es esto? Una realimentación negativa. Está bueno tener eso. Si hacemos eso, lo que va a suceder es que voy a tener una menor distorsión, menor ganancia en ciertos puntos, una compresión podríamos decir, pero en general es una realimentación. Pero yo, si no quiero esa realimentación, lo que debería hacer es clavar este valor acá. Y eso lo puedo hacer mediante un capacitor. Así funciona mi cabeza, ¿eh? Un capacitor, un Zener, un divisor resistivo con capacitor. Se puede hacer de varias maneras. O también, y puedo regular eso, puedo hacer distintas cosas. Un diseño que vi, les tiro puntas ahora. Un diseño que vi era poner, a ver, no exactamente esto, pero es poner un potenciómetro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo reduzco esta resistencia, este valor sube, 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 y se va acercando el valor del ánodo al valor del screen grid. En general lo tengo. Entonces puedo hacer como un blend, lo que llaman controles blend, de distorsión y de que suene más como triodo o más como pentodo. Obviamente en el triodo baja la ganancia. Creo que este video está quedando como bastante entero. Antes de retirarme, si quieren hacerle un aporte al canal, les dejo un montón de links acá en pesos. Y también si están afuera en dólares, vía PayPal, Patreon, Mercado Pago, lo que quieran. Les dejo también mi mail, donde pueden hacer ese aporte y hacerme consultas, y mi Telegram. Así que bueno, nos vemos en la próxima.